Bueno, algunos de ustedes conocen a Sandra Ziegler. Sandra, bueno, es una educadora eh, senior, diría yo, muchos años de experiencia y nos acercamos a ella porque sacó un libro que justamente habla de trabajar en colaboración en redes y nosotros estamos en este camino. Te diría que casi al comienzo de este camino y tener la posibilidad de conversar con alguien como Sandra y quizás hacer alguna capacitación con ella a través de su experiencia, queremos conversar a ver la posibilidad de ahondar en los descubrimientos y los hallazgos que tú has tenido y que nos puedan servir a nosotros, tanto como foro como en algunos temas de formación sobre la transformación educativa, que es el tema de esta comisión en específico, que la lidera Ariela, que me dijo que no puede poner cámara. Entonces algunas de las otras compañeras quizás le pueden contar un poco a Sandra en qué andan. Sí, Y después rápidamente vamos a escuchar la experiencia de Sandra y le pueden hacer preguntas y vamos a ver cómo exploramos un poco el conocimiento que puede compartir con nosotros hoy como una apertura, una abreboca, pero después ver si podemos ahondar y hacer algo un poco más, un proceso. Yo Adelante. puedo decir bueno, Sandra, solamente, bienvenida. perdón, Ale, puedo decir algo que leí el libro de Sandra y me encantó y quiero que sea nuestra amiga crítica, así que eso solo. Perdón, Nuestra Ale. amiga crítica es buenísima. Yo lo tengo, Sandra, todavía no lo leí, es para el fin de semana. Bueno, para darle un toque de formalidad al espacio y bueno, Sandra, es un honor que nos acompañes hoy a tantos directores que venimos trabajando por la educación judeo-sionista hace muchos años, cada uno en nuestras escuelas, y desde hace un par de años conformados como este grupo de trabajo, de reflexión, de compañerismo, de empuje. Sandra es una egresada de la casa de estudios más importante que hay en Argentina, por lo menos para mí, de la Universidad de Buenos Aires. Casi tenemos la misma edad. Y quería contarles quién es Sandra para los que no la conocen. Es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Lleva años dedicada a pensar la escuela desde adentro, investiga, acompaña y diseña propuestas de formación para docentes, directivos y equipos técnicos. Es profesora en la UBA y directora académica de la Maestría de Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo, Argentina. Ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales de transformación escolar, como Planea UNICEF en Argentina y Horizonte 2020 en España, siempre con foco en cómo las políticas educativas pueden impulsar cambios reales en las escuelas. Actualmente es asesora en temas de educación en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y coordina el componente de formación del programa Planea UNICEF. A lo largo de su trayectoria ha puesto el foco en los vínculos entre la política, la formación docente y el trabajo en las escuelas con una fuerte convicción: el cambio se construye en red. Bueno, Sandra, ideal que nos acompañes. Nosotros estamos en este grupo de directores, que somos más de 40, divididos en equipos, en pequeñas. ¿Se Ale, escuchan Ale, ustedes? Te Ale, te muteaste, muteaste. Ale. Ale, te muteaste sin querer, no sé por qué. En este, perdón, hoy nuestro grupo, que tiene más de 40 directores, está dividido en equipos, en subcomisiones. Hoy los que te estamos escuchando somos prácticamente la totalidad del equipo que lidera Ariela, que seguramente la conoces, Ariela Julkowski, que en este momento está trabajando en el Instituto Hebreo de Chile, y algunos otros miembros del Ejecutivo que también querían sumarse para escucharte. Así que bueno, acá estamos para trabajar juntos un rato y intercambiar luego. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. La verdad que para mí es un gusto enorme, es un privilegio poder acompañarlos, compartir esta mañana un rato de conversación y bueno, y poder pensar en una contribución para el trabajo que ustedes vienen realizando, que bueno, que sabemos que para quienes pertenecemos a la comunidad la importancia, digamos, de las escuelas judías en, bueno, en nuestra región.
Y lo digo francamente de todo corazón, teniendo en cuenta también este momento tan difícil y tan de quiebre, ¿no? que estamos atravesando. Así que un honor poder, bueno, poner mi granito de arena. Eh, Me habían planteado que tengamos una sesión de 1 hora con unos 40 minutos de presentación. Vamos a ver cómo vamos regulando el tiempo y después abrir al intercambio y preguntas. Así que bueno, armé una presentación para disparar de alguna manera el intercambio y después, bueno, lo vamos, vamos en un ida y vuelta. Y por favor, si en algún momento sienten que hay algo que ya está muy trabajado y que vale la pena avanzar o ir más rápido, etcétera, siéntanse libres de señalarlo como para poder ordenar y que nos rinda el tiempo. Así que bueno, comparto. ¿Ven el Power? Sí se ve, Sandra, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, Sí. lo pongo para proyectar. Ahí vamos. Bueno, estos son los temas sobre los que vamos a conversar. Esperen que voy a correr esto para poder ver bien. La idea es, si bien ustedes vienen trabajando hace tiempo en red, se han conformado como una red, poder como comentar muy brevemente estos primeros 2 puntos que pongo aquí, que es caracterizar el trabajo en red y reflexionar sobre el sentido de colaborar en redes, sobre todo desde el lugar de que podamos tener un piso en común en la conversación. No voy a ahondar demasiado en esto, pero como para sintonizar acerca de qué vamos a estar hablando. Luego vamos a revisar formas posibles para la cooperación en red y por último, el último punto es al que más tiempo le quiero dedicar porque eso fue un poco lo que conversamos en una reunión preliminar que habíamos tenido y teniendo en cuenta que ustedes son un grupo que se dedica a la temática de la transformación, explorar algunas experiencias y sobre todo me había quedado de esa charla previa que habíamos tenido con Anabela, con Ariela y con Erika, la pregunta acerca de cómo se prepara el cambio en una red. Así que mi idea es poder trabajar sobre eso. Bueno, yendo al primer punto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una red? En primer lugar, diría que trabajar en una red es darnos una forma organizativa en particular, que la peculiaridad que tiene es que para constituirse una red parte de un acuerdo de intereses comunes entre personas o entidades, y la particularidad que tiene es que se estructura a través de vínculos que tienen que ser vínculos por una parte flexibles, porque una característica que tiene estas formas de organización es justamente su maleabilidad, y también dice ahí multidireccionales en el sentido de que favorecen unas interacciones que a veces no son las habituales, como en una red pueden confluir distintos actores que forman parte del entramado de esas instituciones que habitualmente podríamos decir que no se encontraban, ¿no? Que no tenían esas instancias de intercambio. La red tiene como característica que está estructurada por una lógica bastante, podríamos decir, horizontal y colaborativa, que se distinguen en gran medida de las estructuras que suelen tener nuestras instituciones y nuestros sistemas, que están organizados de manera bastante rígida, en algunos casos verticalista, donde también lo que prima es una cultura individual. No voy a ahondar aquí en el detalle acerca de por qué estamos como yendo hacia estas formas más colaborativas en el ámbito de la educación y también en muchos ámbitos de nuestras sociedades, pero para dar solo como una ilustración, el otro día veía una tesis que había defendido una persona que se graduaba en el área de computación, ¿no? Y era interesante porque cuando compartía, digamos, su trabajo, una de las cosas que abría era el código y cómo había programado esa producción que había elaborado en el marco de esa tesis, ¿no? Algo de esto, digamos, tiene que ver con la cuestión de lo colaborativo, de la cultura abierta, que, digamos, está atravesando muchas esferas de nuestra sociedad hoy en día y tiene que ver con que avanzamos mucho más, digamos, y más eficientemente y más lejos frente a estas formas de colaboración que cuando nos cerramos en esas formas más tradicionales
en las que fuimos formados, en muchos casos donde la cultura era, bueno, de la producción como individual y más aislada. Las redes también promueven dinámicas de trabajo colaborativo y sobre todo lo que plantean, digamos, lo que motoriza a la red es algún tipo de meta compartida que sus protagonistas se formulan para perseguir como propósito. Y en este sentido, trabajar en red implica generar alianzas, generar una cooperación permanente en pos de ciertos objetivos comunes. Y ahí agrego algo que me parece muy importante y que vamos a comentar, que para que una red sea tal, no es solo una conexión. Aunque la conexión es una condición fundamental, no es solo conectarnos para estar trabajando en una red. En este sentido, podemos decir que las redes necesitan como condición la conexión, pero no toda forma de conexión es una red. Entonces vamos a comentar sobre todo que para que una red funcione como tal, tiene que tener un diseño deliberado, y ahí coloco algunos componentes importantes. En primer lugar, tener un objetivo muy claro, digamos, tener metas compartidas por alcanzar. No es un mero encuentro, sino que hay propósito y hay foco. Para poner en marcha una red, desarrollamos un proceso, ¿no?, con determinado funcionamiento y puesta en acto, y en este sentido diría, nos planteamos objetivos muy claros, planteamos una serie de productos a los que queremos arribar. Un punto central es tener un alineamiento en el sentido de que todos los integrantes tengan un rumbo claro y entiendan, digamos, hacia dónde se dirige ese proceso de trabajo. Hay algo, digamos, podríamos decir, del foco, ¿no? Y de que todos compartamos ese foco, que es una condición imprescindible para el funcionamiento de una red. Para que sea tal, tiene que tener una periodicidad, una regularidad en los encuentros, requieren un compromiso importante de sus participantes, no es un espacio donde uno va a ver de qué se trata, sino que hay un involucramiento de trabajo muy significativo. Y es importante que la red también tenga algún tipo de coordinación, sobre todo y cuando hablamos en estos casos, ¿no?, pensando en escuelas, en directores de escuelas, todos tienen su vorágine, su rutina, los emergentes, las urgencias, y alguien, digamos, tiene que llevar, podríamos decir, la agenda y el ritmo de trabajo para que la red funcione. Y en este sentido, aparece ahí también el componente de la estructura, que está muy vinculado a esta idea de que tiene que haber un diseño deliberado, ¿no? A mí me compartieron un PowerPoint acerca de la red que ustedes armaron, donde podemos ver una estructura. Hay diferentes comisiones, digamos, han pensado en su gobernanza. Ahí hay muchas formas y muchas estructuras posibles, pero digamos, lo importante es darnos, bueno, una forma de organización para el funcionamiento de estas redes. Una última cosa que quisiera decir en relación con las redes y con la justificación de por qué trabajar en red es que, bueno, sabemos que toda propuesta de reforma o de transformación o de mejora se pueden construir de manera óptima cuando éstas se redefinen colectivamente y en las instituciones. Hay muchas evidencias y sabemos que cualquier proceso de transformación atraviesa por la mediación, ¿no?, de las instituciones, de los directores, de los profesores, de la propia comunidad educativa, y que por lo tanto podríamos decir que siempre las reformas son reformadas por las escuelas. De ahí que, digamos, trabajar en red, una de las posibilidades que nos da es, digamos, atender, podemos decir, a ese nivel intermedio, a ese nivel, digamos, del procesamiento que las instituciones hacen de toda propuesta reformista o de transformación, y al mismo tiempo nos salva, digamos, nos salva por una parte de la cuestión de las dificultades que ocurren cuando una reforma viene, podríamos decir, direccionada de arriba, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, ¿no?, todas esas propuestas de mejora top-down, pero también nos previene en los muchos casos en que se dan iniciativas que son piloto, que aparecen en el terreno, que son experiencias aisladas, que frecuentemente pueden tener un valor muy importante, pero es difícil escalarlas si uno las trabaja solo aisladamente, y también es difícil sostenerlas en el tiempo, ¿no?, cuando quedan como experiencias
que se desarrollan de manera aislada en terreno. Entonces, las redes en algún punto sirven para sostener los cambios, para sostener las transformaciones, para evitar, bueno, que sean dejadas de lado, para no abandonarlas tal vez, bueno, porque nos apura, digamos, la rutina, la urgencia, etcétera. Facilitan también los vínculos entre escuelas y más allá de los encuentros formales, lo que se teje en la red termina, bueno, estructurando un entramado donde podremos decir que se acumula un capital social, ¿no? Entre las instituciones que es colectivo, que tiene un valor importantísimo. Y también, digamos, promueve que haya un compromiso compartido y evite el aislamiento, ¿no? Esa forma de funcionar, bueno, tabicada, que a veces tenemos donde cada institución va por su lado y tenemos problemas comunes y desafíos de los que podemos aprender y construir entre todos. Y por último diría que, bueno, que por supuesto fomenta el trabajo entre pares para intercambiar, para diseñar soluciones y también puede enriquecerse del aporte de expertos. Aquí tomo para mostrar, digamos, las diferencias en las formas de colaboración. Este es un gráfico que trabaja un autor que aborda estas temáticas, que es Ivor Goodson, que muestra, digamos, las diferentes formas de colaboración que pueden plantearse. Y él refiere que la colaboración también está atravesada por los niveles de confianza que podemos tener y por los niveles de conocimiento que tienen los actores, ¿no? Que participan de estas estructuras. Entonces, cuando tenemos bajos niveles de confianza y bajos niveles de conocimiento, se da, bueno, ausencia de colaboración. Cuando tenemos baja confianza y tenemos un conocimiento alto, se pueden dar formas de colaboración forzada. Cuando tenemos una confianza alta, pero tenemos conocimiento bajo, ¿no? En relación con el tema que estamos intercambiando, hay colaboraciones informales, podemos decir a veces esas colaboraciones de pasillo o de sala de maestros, ¿no? Muchas veces basadas en ideas del sentido común, ¿no? Con niveles de conocimiento bajo, pero altos niveles de confianza. Y por último, el cuadrante donde estaríamos hablando de una red, este cuadrante lila, ¿no? De color lila, cuando tenemos niveles de confianza altos y niveles de conocimiento altos respecto del intercambio que vamos a darnos. ¿Qué podemos hacer en nuestras redes? Y aquí estoy pasando al tercer punto de la conversación, ¿no? Al tercer tema. Aquí hay un repertorio posible, digamos, la red sirve para pedir ayuda y recomendaciones, puede dar lugar a compartir experiencias y recibir feedback de colegas o de expertos, puede ser un espacio para codiseñar, para trabajar en diseño de mejora, de transformaciones juntos. Nos puede servir para analizar evidencias, para trabajar con datos, con producciones de las instituciones. Sirve como espacio de exploración de bibliografía. Podemos hacer visitas de inmersión, visitarnos entre escuelas, participantes de la red. Algo de eso vi que estaba ocurriendo en la red de ustedes en estos últimos tiempos. La red es un espacio para eventualmente monitorear y evaluar las innovaciones. Si nos planteamos codiseñar algunas transformaciones, puede ser un espacio para hacer un seguimiento de esa implementación y para evaluarlas. Y en algunas experiencias son espacios para compartir recursos. Por ejemplo, en Portugal hace unos años hubo una política pública de redes donde entre las escuelas compartían recursos. La experiencia de Jesuitas Educación en Barcelona armaban entre profesores de distintas escuelas propuestas pedagógicas, entonces podemos decir que compartían recursos profesionales o inclusive en algunas también hay experiencias de compartir insumos, ¿no? Como por ejemplo hacer compras centralizadas o gestionar servicios como oferentes, ¿no? Para cuestiones de la comunicación o para adquirir software para gestión institucional. Digamos, las redes también pueden servir en esa cuestión vinculada con la administración de recursos y gobernanza.
Pero para que esto ocurra, para trabajar con redes, recordemos esta idea de la importancia del diseño deliberado, ¿no? De establecer conexiones, pero establecer una conexión en particular que es la que nos lleva a trabajar auténticamente en una red. Y ahora paso al último punto de la presentación, pero para dedicarle una buena parte del tiempo, no sé cómo venimos. Creo que tenemos unos 10-15 minutos seguro. Bueno, la pregunta clave me parece es, y que conversábamos el otro día, es cómo se prepara el cambio en red. Me pedían que contar un poco acerca de la experiencia transitada, bueno, en este tiempo de acompañar procesos y de formar parte de procesos de transformación bajo esta forma. Y bueno, voy a contar un poco de la experiencia. Básicamente voy a estar como contando sobre dos experiencias, sobre todo que me inspiran para hablar de esto, que es la experiencia que desarrollamos en Planea, como comentaba Ale cuando me había presentado, y también en parte de la experiencia de Jesuitas Educación. En el primer caso tuve la oportunidad de trabajar en el diseño de esa propuesta de cambio, que hoy en día se implementa en 162 escuelas en la provincia de Tucumán y en la provincia de Córdoba. Es una experiencia que motoriza UNICEF Argentina. En mi caso, digamos, desde Flaxo acompaño el proceso de formación de directores y de profesores de esta iniciativa. Y en el caso de Jesuitas Educación, fui parte del equipo que evaluó, luego de un tiempo de implementación de esa iniciativa, y desde ese lugar tuve la oportunidad de conocer, bueno, la trastienda, por decirlo de alguna manera, cómo se había trabajado, ¿no? Bueno, digamos, ¿cómo se prepara el cambio en red? En primer lugar, diría que, digamos, en todas estas experiencias hay un denominador común, que es contar con un diagnóstico sobre las escuelas, que ha sido distinto en estos casos. En alguna situación han sido como algún proyecto de investigación que miraba focalizadamente como algunos puntos críticos que se querían indagar. Y eso primero ha sido, digamos, la experiencia en el caso de Planea. En el caso de Jesuitas Educación, ellos trabajaron mucho con un autodiagnóstico lo abordaron directores, profesores, hicieron indagaciones con la comunidad educativa, con los padres, las familias, y tuvieron, digamos, podemos decir, una visión acerca del estado de situación de sus escuelas, y empezaron a caminar hacia dónde querían ir. Junto con ese diagnóstico, lo que se arma es un prototipo de modelo de cambio. En general, digamos, en las experiencias, ese prototipo de modelo, digamos, lo arman expertos, por supuesto con expertos que están involucrados en la experiencia, ¿no? También podría decir el director de la escuela es un experto. No estoy hablando de un experto externo, pero digo, es un grupo, digamos, es una pequeña comisión, por decirlo de alguna forma, que arma un primer modelo, podemos decir un modelo 1.0, ¿no? Para trabajar sobre, bueno, un plan posible. Y a su vez, digamos, se definen, digamos, con qué redes se va a trabajar una vez que se avance en ese prototipo para, bueno, ir acompañando ese proceso de transformación. Se definen quiénes van a ser los participantes. Puede haber redes de directores, puede haber redes de digamos, ahí hay muchas variantes posibles, ¿no? Pero puede haber redes de profesores, puede haber redes que combinen directores y profesores. Realmente el abanico es muy amplio, y sobre todo es importante esto que les comentaba anteriormente, ¿no? Armar el esquema de trabajo, digamos, diseñar cómo va a funcionar la red, su estructura, su periodicidad, etcétera. Y un tercer punto muy importante para preparar el cambio en red es enunciar, digamos, cuáles van a ser los propósitos compartidos, y elaborar en algún punto, digamos la narrativa y la direccionalidad que va a tener ese cambio. Y ahí, digamos, está fuertemente esta necesidad, bueno, de definir qué es lo que nos va a unir, digamos, en pos de qué cuestiones vamos a estar trabajando, podremos decir visionar esa transformación que se va a poner en juego y que se va a desplegar y acompañar desde el trabajo en la red.
yo tomo el power que ustedes me compartieron, a mí me parece que ustedes ahí tienen, en este enunciado, tienen el objetivo de la red, ¿no? Si yo tuviera que hacer como el checklist de los elementos que se necesitan, veo en la presentación que ustedes tienen al menos un diagnóstico sobre la situación de las escuelas, de la red. Por supuesto, si uno buceara, hiciera un zoom en cada una de las instituciones, haría como un diagnóstico más particularizado, pero digamos en el PowerPoint que me compartía Anabela, digamos, hay un diagnóstico sobre la situación de las instituciones de red escolar judía y hacia dónde quieren transitar con sus objetivos, ¿no? Si vuelvo para atrás, digamos, hay algo también de la definición de la red, sus participantes, el esquema de trabajo, tienen una estructura de gobernanza y tienen esos propósitos compartidos. Y una vez definido esto, eh, es interesante a veces pensar en, bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer para continuar con el camino de la transformación, ¿no? Una vez que tenemos una meta planteada, tenemos algún diagnóstico, diseñamos nuestro trabajo de red, bueno, ¿cuáles son las preguntas claves para hacernos para poder avanzar, ¿no? Para poder continuar con esa voluntad del objetivo que nos hemos planteado? Y ahora, digamos, les voy a compartir 12 preguntas que hemos trabajado en su momento en el marco de Jesuitas Educación y que trabajamos también en Planea, que son preguntas que para mí sirven para orientarnos, para ir haciendo como una revisión de dónde estamos en el proceso y qué es lo que nos falta seguir haciendo para poder avanzar en procesos de transformación. Y, digamos, son estas 12 preguntas que nos sirven como para chequear en qué estamos en el camino, ¿no? La primera pregunta es si hemos empezado a transitar el camino hacia alguna transformación o algún proceso de mejora o de innovación de nuestras instituciones en el marco de la red que constituimos. La segunda es si tenemos a las personas clave, digamos, si las tenemos incorporadas y si también las tenemos como alineadas, como para avanzar en esa dirección. En tercer lugar, si hemos avanzado en la conexión interior de las personas con el proyecto. A veces hay algo a lo que le dedicamos poco tiempo y que es importantísimo, que es la motivación. Es la motivación y también es la comprensión de, digamos, por qué vamos a emprender un proceso de transformación y conectarnos en muchos casos con esas motivaciones como más emocionales e internas que nos llevan a trabajar bueno, en estas dinámicas, ¿no? Es un tema que muchas veces se le dedica, bueno, un poco menos de tiempo y que conecta como muy fuertemente, bueno, con los intereses, con por qué estamos aquí, por qué como equipo, ¿no? Por qué con nuestros equipos vamos a desarrollar un proceso que lleva, digamos, mucho esfuerzo y que al mismo tiempo puede ser, bueno, muy motivador y muy desafiante. La cuarta pregunta es si hemos ganado autoconfianza, ¿no? Si estamos, bueno, si estamos convencidos, convencidas y si es por ahí por donde queremos continuar trabajando. En quinto lugar, si tenemos un sueño de cambio común que nos ilusiona, si estamos como efectivamente como convencidos de ese proyecto que vamos a poner en juego. Algo muy importante, que es lo que está en la sexta pregunta, es si los alumnos están en el centro de nuestro proyecto, ¿no? Si están en el centro del sueño. Y ahora, digamos, un poco lo voy a compartir en lo siguiente, que tiene que ver con, bueno, cómo trabajamos con un proceso de transformación, colocando el foco ante todo en los destinatarios y en los protagonistas esenciales de nuestro trabajo, ¿no? Una propuesta donde realmente eh, digamos, si el interés esté puesto en nuestros estudiantes y todo lo demás gira alrededor de lograr determinados procesos de enseñanza y de aprendizaje.
En séptimo lugar es si tenemos un buen stock de liderazgo, de energía, de ilusión para poder avanzar. Si tenemos a punto la gobernanza, toda la estructura que acompaña, sabemos que no es solo la orientación, los objetivos, sino instituciones que nos acompañen, eh, directores, familias, comisiones directivas, digamos, los órganos de gobierno, digamos, si están en condiciones todos esos actores de acompañar estos procesos. Si pusimos en marcha suficientes herramientas, instrumentos y proyectos que serán las palancas de cambio, no podemos empezar si no generamos antes el instrumental con el que vamos a desarrollar estas iniciativas. Si tenemos la capacidad para un cambio sistémico, digamos, estamos hablando de cambios que no son solo un proyecto pequeño, sino que son cambios más estructurantes. Si de alguna manera estamos cambiando la estructura jerárquica, si la red nos está dando como este lugar a espacios como más horizontales y abiertos de intercambio, y si tenemos, por último lugar, una coalición para el cambio. Todas estas preguntas, como les decía, sirven como para ver en dónde estamos en el proceso y también para ir direccionando el proceso, ¿no? En la medida en que vemos qué es lo que nos falta, vamos trabajando como para ver si estamos, digamos, a punto. Por supuesto, cuando decimos estar a punto, no es que todo tiene que estar ya absolutamente cerrado, pero sí debidamente calibrado como para poder avanzar. Y ahí quisiera compartirles como una metodología con la que trabajamos, que por supuesto es, digamos, es flexible, pero a mí me parece que tiene la utilidad, digamos, de permitir ordenar cómo hacer un proceso de transformación de estas características. Y como ven, digamos, hay una serie de componentes que la idea es trabajarlos, como les decía, ¿no? Trabajarlos en un prototipo y, digamos, ese prototipo se diseña y la particularidad que tiene es que una vez que se arma un primer modelo, se lo pone en marcha digamos, se lo pone en marcha en las instituciones, se lo puede poner en marcha en un espacio que uno define cuál es, ¿no? No es necesario trabajar con toda la institución de golpe, con todos los años de golpe, ¿no? Se puede hacer un piloto, se puede hacer algo focalizado, y la característica es que se lo pone en marcha, se lo pone a prueba con los actores, ¿no? Que están involucrados, por ejemplo, en un curso con determinados profesores, en una sección, etcétera, y ese prototipo eh, se lo hace iterar, ¿no? Vemos cómo funciona, hacemos los reajustes necesarios y luego volvemos a siguientes versiones. Voy a comentar brevemente en qué consisten cada uno de estos componentes y dar algunos ejemplos. Bueno, el primer paso es el paso que está ahí denominado como visionar, ¿no? Que es que, digamos, nosotros cuando lo trabajamos, tanto en Planea como en el caso de Jesuitas Educación, y les decía, ponemos en el centro a los alumnos, es pensar qué modelo de persona queremos educar con un equipo interno impulsor. O sea, pensar en ese grupo pequeño que arme el primer modelo y trabajar sobre, bueno, cuál es digamos, cuál es el modelo, digamos, qué estudiante queremos, qué alumnos queremos formar a lo largo del tiempo que transitan la escolaridad en nuestras instituciones. Eh, cuando definimos este modelo, lo que hacemos es, digamos, establecer este modelo de persona de las instituciones y de los impactos que queremos conseguir. Y la particularidad es que no es un enunciado solo global, decir, bueno, por ejemplo, queremos estudiantes que sean lectores o que sean críticos o que sean autónomos o que tengan forjada una, una fuerte identidad y compromiso con los valores judaicos, digamos, sino que además de esa definición, que por supuesto es importante,
se hace como una definición mucho más específica de a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos ese tipo de alusión. Entonces voy a poner un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo que lo armé para esta presentación, no quiere decir que lo tome concretamente de algún desarrollo, pero supongamos que nos planteáramos definir que queremos un alumno autónomo, que nuestros alumnos sean autónomos, ¿no? Entonces podríamos plantear, bueno, ¿qué significa que un alumno es autónomo en sus aprendizajes? Pongo un componente como para dar un ejemplo. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que un alumno es autónomo cuando gestiona sus objetivos de aprendizaje, cuando identifica las causas de éxito o los obstáculos en sus procesos y resultados, cuando entiende que planificar mejora su eficacia, cuando se enfoca en lograr las metas que se propone, cuando cree que aprender es una actividad colectiva, cuando aporta ideas y formas de encarar los obstáculos para avanzar. Estoy haciendo como un desglose de la idea de un alumno autónomo bajo la idea, ¿no? O bajo la convicción de decir, bueno, hoy en día necesitamos que nuestros estudiantes sean cada vez más dueños de sus procesos de aprendizaje, ¿no? Que a lo largo de la progresión en la escolaridad, bueno, puedan ir conquistando, bueno, esa autonomía en sus formas de aprender. Entonces, bueno, hago, por ejemplo, defino y enmarco, como se dice aquí, qué es esto de un alumno autónomo si yo me propusiera esto como un modelo importante en mis estudiantes. Entonces, hago este trabajo de definir y enmarcar. Y una vez que está hecha esa definición de definir y enmarcar, bueno, podré hacer un replanteo en el proceso de aprendizaje. O sea, mirar, digamos, qué cosas tengo que ir cambiando en mi forma de trabajo para ir hacia, bueno, esto que les decía recién, ¿no? Y por lo tanto, ir pensando qué es lo que tengo que reestructurar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, tengo que, bueno, trabajar otra forma, de otra manera, lo grupal, el trabajo grupal, tengo que trabajar de otra forma con mis docentes, cómo llevan adelante las clases, tengo que disponer el espacio del aula de otro modo para generar más esas interacciones entre los chicos, tengo que trabajar con otros materiales bueno, que tengan, digamos, más instancias de trabajo independiente. O sea, tengo que empezar a reestructurar cuestiones vinculadas a, digamos, la cultura, la organización, las prácticas, etcétera. Y a partir de ahí se arma un prototipo, ¿sí? O sea, diseñamos podemos decir, algunos dispositivos para hacer esa reestructuración. Si yo les pongo el caso de Planea, que tiene como algunas limitaciones importantes, no estamos hablando de escuelas, digamos, de escuelas estatales, de provincias que tienen ciertas limitaciones también importantes presupuestarias en algunos casos, y donde, bueno, uno también prototipa y arma según los recursos que tiene disponible. Cuando trabajamos autonomía, trabajamos muchísimo, digamos, con las experiencias metacognitivas y desarrollamos muchos proyectos donde ponemos en juego, digamos, que los chicos pasen por experiencias donde tengan que trabajar, como les decía, ¿no? Planificando su trabajo, tengan que ser más autoconscientes de sus procesos y sus resultados, trabajan más colectivamente, eh, ponemos más foco en cómo colaboran para superar los obstáculos que tienen que alcanzar, etcétera. En el caso de Jesuitas Educación, por señalar otra experiencia, en el prototipo armaron algo que se llama experiencias que ellos llamaban como de inicio y fin de la semana, que, era, que eran instancias donde les presentaban a los chicos a inicios de la semana, precisamente, todo lo que ellos iban a tener que hacer a lo largo de la semana en el marco de los proyectos que estaban llevando adelante. Entonces trabajaban muchísimo, digamos, el armado de esa agenda y el compromiso de los chicos en ir siguiendo esa agenda de trabajo a lo largo de la semana. Y esa agenda de trabajo tenía estamos hablando de chicos de 13 años, en los dos casos, ¿no? En el otro caso también,
En esa agenda muchas instancias de autorregulación, ¿no? Y donde los chicos tenían que ir, bueno, logrando avanzar con el proyecto, ir armando producciones entre ellos, ir viendo sus dificultades, ir sorteándolas. Trabajaban con esa estructura, esta idea, por ejemplo, de la autonomía. Y luego, hacia fines de la semana, se volvían a reunir y chequeaban, ¿no? Hasta dónde habían llegado. Habían podido avanzar con todo, tenían cosas pendientes, cuáles eran las dificultades, cómo iban a reorientar. Y luego seguía la actividad, ¿no? A la otra semana. Entonces, lo que quiero decir es que con el prototipo lo que armamos es un dispositivo en particular, armamos un modelo para trabajar sobre esos impactos que nos propusimos, ¿sí? Y ahí cuando prototipamos entra la red sobre todo. Entra la red a hacer el acompañamiento de ese proceso, porque si lo estamos haciendo entre varias escuelas, vamos mirando en ese grupo pequeño, en ese piloto, la implementación y la vamos ajustando. Ahí entra la etapa de evaluación en el sentido de, digamos, monitorear el proceso, evaluar el proceso y también podemos ir haciendo una evaluación de impacto, ¿no? Ir viendo con algunos instrumentos cómo eso se está desplegando y cómo lo podemos reajustar. Y ahí entramos en la última fase, que es la fase de ampliar, ¿no? Que implica, una vez que tenemos un prototipo listo, que lo ensayamos, que lo ajustamos en terreno, que lo trabajamos con los actores que participan, ¿sí? Lo trabajamos con los profesores, con los maestros, con los docentes, con el feedback de cómo funciona con los chicos. Bueno, ajustamos el modelo, ajustamos ese prototipo a una nueva versión mejorada y podemos replicar. O sea, o podemos repetirlo y profundizarlo, lo podemos adaptar o también lo podemos ampliar, digamos, en el sentido de escalarlo, bueno, numéricamente, ¿no? A otros cursos, bueno, a la escuela de manera más amplia y podemos diseñar distintas alternativas de ampliación. A veces ampliación es expandir el número, ampliación también puede ser en profundizar el modelo. Entonces, bueno, este es el círculo, podríamos decir, es un círculo posible para acompañar procesos de transformación. Bueno, y hasta aquí me quedo con la, con la exposición como para que demos tiempo, tengamos 15 minutos para preguntas y para comentarios. Dejo de compartir. Muchas gracias, Sandra. No sé si hay preguntas. Claudia. Claudia. Hola, buenos días. Yo solamente tengo una pregunta. Está padrísimo lo que nos establecen. Yo también tengo el libro, no lo he leído tampoco, pero he leído un poquito toda la parte del índice y algunas ideas. Y yo me pregunto nada más si algunos colegios estamos en proceso de transformación, donde ya estamos implementando algunas técnicas de innovación de diferentes lugares, ¿no? Como haciendo algo ecléctico. ¿Cómo hacemos para que el resto de todos los colegios pues vayamos en el mismo camino y no necesariamente alguien establezca que su cambio es el que debe de hacerse en los demás espacios? Bien. ¿Quieren que vayamos hablando de cada una de las preguntas o juntamos varias, como prefieran? Bueno, tomo tu pregunta, Claudia, muchas gracias. Eh, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque en principio, digamos, yo hice una presentación de experiencias donde un grupo de instituciones van en la misma dirección, ¿sí? Entonces, digamos, un denominador que tenía la presentación que hice es esa. Ahora, también es factible pensar en una red, digamos, donde se van desarrollando experiencias distintas y se van acompañando desde ese espacio. Y en este sentido me parece que la clave es entonces, digamos, pensar en el objetivo y pensar en la estructura y el proceso que se van a dar. Es probable que lo que puedan armar en ese caso es encontrar
bueno, algunos focos, que serían los focos sobre los que van a estar trabajando en esa red. Por ejemplo, si van a mirar determinadas experiencias de transformación pedagógica, bueno, la red tomará ese punto como el intercambio y seguramente, aunque las distintas escuelas estén tomando experiencias distintas, diferentes, puedan encontrar denominadores comunes. Pero es muy importante que encuentren denominadores comunes para que la red tenga sentido, porque si no, estaríamos como en un espacio donde se encuentran para conversar sobre experiencias diferentes. Entonces, supónganse, si ustedes van a estar trabajando sobre el aprendizaje por proyectos, por decir algo que está muy generalizado hoy en día, y si buena parte de las experiencias van a estar alrededor de ese propósito, bueno, pueden armar una agenda de red que esté acompañando esa iniciativa. O la otra opción, que se me ocurre también, es si están trabajando todos en procesos de innovación, es trabajar en el marco de la red cómo se acompaña una innovación desde la gestión institucional, ¿no? Entonces ahí, digamos, estamos todos como emparentados, podemos decir como directores, que estamos en un proceso de transformación pedagógica, ¿no? Mirando, bueno, digamos, la dinámica del acompañamiento desde la dirección institucional. Pero me parece muy importante, si van a estar transitando distintas experiencias, encontrar un denominador común que enfoque el trabajo de la red y que permita, digamos, traccionar y ayudarlos a avanzar. Porque si no, es un trabajo de intercambio de experiencias. Pero es lo que les decía hace un rato, ¿no? Intercambiar experiencia no es solamente constituirse una red. Una red es un espacio que nos sirve, digamos, para construir y para avanzar en un foco determinado que nos planteamos. No sé si respondí, Claudia. Sí, sí, Sandra, muchísimas gracias, sí, gracias. No sé si hay más preguntas para Sandra. Yo te agrego una, ¿puede ser? ¿Qué vos Sí, pensás claro. que el cambio, la innovación que hay que, o sea, hay algunas posiciones que dicen que un cambio tiene que ser estructural o no es? Eh, Quería saber tu posición en ese sentido. A ver, Erika, difícil la pregunta. Eh, a mí digamos, yo creo que depende, digamos, del diagnóstico que vayamos a plantear. Nosotros podemos hacer transformaciones múltiples en nuestras escuelas, podemos como llevando adelante distintos proyectos. De hecho, las escuelas lo hacen, ¿sí? Digamos, ustedes seguramente pueden contar montones de experiencias que están desarrollando digamos, bueno, para mejorar propuestas y de hecho, digamos, los cambios no son de un día para el otro, las instituciones se van moviendo, van generando sus transformaciones, etcétera. Ahora, estamos frente a un momento, digamos, de cambio, digamos, y de impacto en nuestras sociedades que están exigiendo algunos modelos escolares muy distintos respecto a los que tenemos, ¿no? Eh, bueno, no me voy a poner acá a enumerar, digamos, los cambios que estamos atravesando, pero sabemos que la escuela está armada bueno, para en buena parte otra época y que es necesario sintonizarla a las transformaciones de hoy en día. Y muchas de esas transformaciones requieren un giro que es bastante copernicano, ¿sí? Entonces, no me atrevería a decir, digo, no es que tenemos que abandonar la escuela porque es imposible, digamos, no vamos digamos, construimos desde la escuela que tenemos, ¿sí? Pero es cierto que tenemos por delante un imperativo de introducir un cambio que es bastante fuerte, digamos, que es bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí,
se habla más de cambios que son más disruptivos, porque no, si no estaríamos hablando de lo que, de lo que las escuelas vienen haciendo históricamente. Las escuelas nunca se quedaron quietas, ¿sí? Y si ustedes hacen historia de sus años de gestión y quienes los han antecedido, hicieron un montón por sus instituciones y siguen haciendo. Pero el punto es, bueno, que hay algunas transformaciones que tenemos que encarar que son transformaciones más fuertes, ¿no? Entonces, desde ese lugar me atrevería a decir, Erika, que es algo un poco más disruptivo, por decirlo de alguna forma. ¿Mm? Gracias. Gracias. No sé si hay más preguntas. Parece que no. Ale, ¿querés decir algo? Yo quería decirles que tuve un imprevisto en la escuela, que escuché con los auriculares toda la presentación de Sandra, pero después me voy a sentar tranquila con mi cuaderno para hacer anotaciones porque las pantallas que pude ver me súper interesaron y que escuché las preguntas finales y me parece que nos deja un montón de cosas para pensar a nosotros sobre cómo constituir nuestra red. Las últimas dos preguntas sobre las diferencias de cada una de las escuelas y los momentos en nuestros procesos de transformación en la que cada una de nuestras escuelas está son claves. Así que gracias, Sí, Sandra. no, de nada. Ahí, digamos, tomando en cuenta esto, me parece importante como la salvedad, ¿no? A mí me preguntaba, me decía Ariela cuando nos reunimos también con Anabela y Erika, es, bueno, contá experiencias donde se hicieron procesos de transformación, entonces yo les contaba, digamos, esta experiencia en particular donde fueron procesos de transformación como colectivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es muy interesante, digamos, preguntarnos, bueno, ¿cómo se llama una red? En el caso, digamos, de experiencias que estén transitando distintos carriles, pero que al mismo tiempo encuentran una motivación para trabajar juntos, ¿no? Pero bueno, ahí mi sugerencia es encontrar foco, ¿sí? Encontrar algo que las aúna como instituciones y que todos puedan, digamos, aportar y nutrirse de esa experiencia para poder avanzar en el proceso de transformación que estén haciendo. Pero, digamos, no quedarse en el plano de, bueno, te cuento mi experiencia y ya, ¿sí? Porque no sería una red. Hay mucha tentación. Hoy en día todo el mundo dice, sí, nos juntamos y hablamos un rato y entonces somos la red de... No, eso Pero, es un intercambio de buenas prácticas, eso es Claro, otra cosa, se puede hacer seguro. también, pero es otra cosa. totalmente. Pero bueno, digo, porque es a veces lo que se ve, ¿no? Y lo que está pasando, y Seguro. uno tiene que encontrar, bueno, cuál va a ser el motor que los aúne a ustedes a trabajar, teniendo en cuenta que, bueno, si la decisión es que van por diferentes procesos, que lo entiendo también conociendo muchas de las instituciones que están aquí presentes, bueno, ¿cómo se arma una red a partir de ahí? Y es un gran desafío. Un inmenso desafío. Bueno, Ujú. buenísimo. Mil gracias. Cierro diciendo lo mismo que dije, metiéndome al principio, que me encantaría que fuera nuestra amiga crítica. Así que muy interesante y tenemos un inmenso desafío por delante. Muchas gracias, Sandra. Seguimos en Gracias, contacto. Sandra, un beso Bueno, grande. gracias. Tenemos Gracias a todos. Gracias por tu su tiempo. libro Gracias, como Sandra. bibliografía, Sí, gracias. buenísimo. Bueno, les cuento en realidad lo que presenté acá es algo del libro, pero fue como ampliado a otras cosas. Lo que Erika dice del amigo crítico es un guiño en relación con algo del contenido del libro. Y para quienes estén en Buenos Aires y quieran venir el 1 de julio, es la presentación en la librería Fondo de Cultura Económica a las 18:30 horas, así que son súper bienvenidos. Hermoso, allí Muchas estaremos. gracias. Un Gracias, beso un grande. abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Chao, Bye. chao.